Público y también está haciendo un estudio antropológico sobre las comunidades indígenas. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy agradecida con esta invitación, ya que no tenemos mucha oportunidad de hablar verdaderamente sobre lo que es la esencia cultural de los indígenas. Doctora, a mí me llamaba mucho la atención y estábamos hablando fuera del corte, en la escuela o en el colegio cuando estudiábamos a los pueblos indígenas, especialmente a los que radican aquí en este sector de las Américas, hablaban de que específicamente los que estaban en Paraguay consumían todo y se retiraban, que eran nómadas, que normalmente venían y más o menos liquidaban todo lo que había y luego se retiraban porque no querían cultivar, no querían trabajar la tierra, no querían hacer nada. Sin embargo, hace poco, no mucho tiempo, estuve leyendo un estudio que hablaba de la inteligencia natural que ellos tenían de consumir y luego dejar esa zona para que se regenerara. El problema es que la gente habla desde la ignorancia, sin nunca haber leído la literatura. Los indígenas guaraníes tenían, en cuanto a los cultivos, una reproducción del ecosistema. Por ejemplo, plantaban el maíz, el zapallo que se cultiva, que es más rastrero. Entonces, sí, ellos se encargaban de alimentar la tierra y obviamente pasado un tiempo, ellos dejaban para que la tierra se regenere y cultivaban en otro lugar porque también el territorio era vasto. Entonces, también en el caso de los ayureos migraban en época de sequía hacia un lugar donde se encuentran un poco de humedad, y los guaraníes tienen toda una tradición y productos propios, sin hablar de las habilidades musicales e incluso de la fabricación de instrumentos en las épocas jesuíticas. Es impresionante toda la producción agrícola que tenían los indígenas. Es que nosotros juzgamos desde la ignorancia. Desde la ignorancia, y también juzgamos por los indígenas que vienen a hacer su protesta en Asunción, que normalmente son gentes que ya tienen problemas de base en sus comunidades, son el producto del avance de la agroindustria, que fueron desapropiados de muchas tierras, y es como que cuesta volverle a centrar, y la inversión que se hace hizo que ellos se conviertan en mendigos prácticamente. Sí. Doctora, opinamos desde la ignorancia, pero no precisamente nos referimos a la ignorancia como en el sentido peyorativo, sino que simplemente por el desconocimiento. El desconocimiento, exactamente. Porque viste que vos decís, desde la ignorancia opinan, y la gente siempre lo toma como algo peyorativo, y realmente ignorancia significa desconocimiento. Desconocimiento, exactamente, justamente desde el desconocimiento de nuestras raíces. De repente yo creo que las profesiones también tienen su lenguaje, entonces la antropología, por ejemplo, tiene un lenguaje mucho más fuerte. Sí. Doctora, ¿qué hace el director de Derechos Étnicos del Ministerio Público? ¿Qué se hace en ese departamento? Bueno, es una dirección. Hay que reconocer que el Ministerio Público siempre tuvo una dirección de profesionales que son consultores técnicos del agente fiscal y del fiscal general del Estado, y que esta dirección tiene una vida de más o menos 30 años, y sobre todo uno de los ejes estratégicos del fiscal general actual es justamente la protección de los derechos indígenas, y también estamos participando con el gobierno desde nuestro conocimiento de todo lo que es costumbre, incluso desde lo que nosotros vemos actualmente en las comunidades, y por qué fracasan ciertas políticas públicas, porque hay políticas públicas. Doctora Dora, cuando hablamos de pueblos originarios, en el caso de este ciudadano argentino que lastimosamente fue encontrado sin vida, ¿qué pasa si un ciudadano
invade o llega hasta estas tierras protegidas donde están los pueblos originarios viviendo bajo sus propias leyes, bajo sus propias normas, haciendo sus propios juicios dentro de la comunidad. ¿Qué pasa cuando invadimos ese espacio? No digo que sea el caso de este señor, pero me remito a lo que nos ocurrió hace poco cuando fuimos a buscar en Mariano Roque Alonso a un chico desaparecido y no podíamos entrar nosotros en una comunidad indígena porque no estaban regidos ellos por las leyes nuestras. ¿Cómo se entiende eso para el ciudadano que tiene el desconocimiento de esto que estamos hablando? Exactamente, o sea, cada comunidad indígena es como un país independiente, es una comunidad autónoma que sí se vincula con nuestro Estado, pero tiene sus leyes y hay una igualdad jurídica entre nuestro derecho y el derecho de los indígenas. Entonces, como cualquier otro país, para ingresar uno tiene que pedir el permiso correspondiente de las autoridades locales, pero sobre todo es para explicar un poco qué es lo que uno va a ir a realizar en esa comunidad. El tema es que muchas veces hay dificultades en ese relacionamiento por falta de algunos cuidados mínimos que forma parte de su cultura, ¿verdad? Que forma parte de su cultura y de una nación. Ellos son una nación diferente, reconocida por la Constitución. Por eso son pueblos. Por eso son pueblos o culturas y son reconocidas como una nación anterior a la formación del Estado paraguayo. Bueno, ellos tienen derechos adquiridos entonces. Claro, porque ellos existieron antes de la colonización de América. Doctora, hablando específicamente de esta comunidad indígena que muy amablemente colaboró con la búsqueda de este ciudadano Wenceslao, ¿qué información tenemos de ellos? ¿Cuántas incursiones de estas ya se han recurrido a ellos para poder realizar estas búsquedas y este trabajo que se tuvo que hacer como una especie de diplomacia, pedirle la ayuda, la colaboración, como son también un pueblo soberano ellos para poder colaborar con nosotros? Autónomo, más que nada. Sí. Acá tenemos, están los ayoreos que ya fueron contactados, que ya se vinculan cultural y jurídicamente con nosotros. Están los que están en aislamiento voluntario, que es, ellos saben que existimos, pero no quieren vincularse con nosotros. Y están los que nunca fueron contactados todavía. Entonces son tres situaciones diferentes. Los ayoreos y todos los indígenas siempre prestaron colaboración, incluso en las guerras, solamente que es una cuestión invisibilizada en nuestra historia. De hecho, que el general San Martín, todos sus soldados prácticamente eran indígenas paraguayos. Entonces ellos siempre, si es que uno les pide colaboración, ellos ayudan y son los conocedores de la zona y también saben cuál es el corredor donde pueden estar los aislados o los no contactados, porque ellos tienen un temor de la gente de nuestra cultura, porque hasta 1957 el Estado paraguayo por decreto decía que matarle a un moro, o sea, a un indígena ayoreo, era hacer patria. Y a los que prestaban servicio militar le daban, en el Chaco le daban la baja si traían la cabeza de un ayoreo. Y de hecho hay fotos de gente prestando servicio militar que tienen la cabeza de un ayoreo en la mano. Entonces ellos siempre están, incluso los contactados, sí están siempre a la defensiva cuando estamos nosotros, y cuando están molestos por ahí incluso a veces exhiben sus armas, pero no es una cuestión que te va a agredir. Sí, los ayoreos no son unos indígenas sumisos, ellos se hacen respetar y tienen su autoridad y expresan su enojo de manera natural, pero difícilmente van a agredir a no ser que se sientan realmente amenazados. Por eso que es importante cuando uno va a ir, qué sé yo, a un país árabe, uno estudia su costumbre, totalmente, su cultura. Exactamente, y con los indígenas también.
Hay que conocer un poco por qué reaccionan de ciertas maneras. Es el tema del globalismo también. O sea, hay que conocer y respetar un poco nuestra cultura. O sea, hay que... ¿Y te gusta trabajar con ellos? Yo soy apasionada y trabajo las 24 horas del día porque la riqueza cultural, la influencia que tuvieron, la sabiduría de los indígenas en mi vida y en mi forma de ver el mundo y de ejercer mi trabajo no tiene precio. Yo tengo una pasión, yo siempre digo, yo voy a trabajar las 24 horas del día porque yo sí tengo contacto con los que mantienen su cultura. No de repente con los que vienen, que también ya fueron corrompidos por nuestra cultura y que también, como no son escuchados, utilizan la manifestación y la coerción muchas veces para ser escuchados. Entonces, siempre se les miran como una molestia. Pero sin embargo, un líder indígena, Paita Vetera, yo me voy y me siento horas y es un placer porque no tenés que pagar todos los coaches que hay de distintas clases porque ellos te hablan ya de principios bíblicos, lo que habla de una sabiduría ancestral impresionante. Doctora, ¿y ellos miran al cielo y entienden la naturaleza? Ellos no solamente entienden la naturaleza y las leyes naturales, sino son profundamente instintivos. Ellos por ciertos olores pueden predecir incluso el clima, saber que están viniendo gente a sus comunidades. Suelo escuchar una anécdota que los Estados Unidos reclutaba a los indígenas, que ellos tenían siempre el cabello largo, es muy importante para los indígenas, y ellos le traían al ejército, le cortaban los cabellos y ya perdía todo esa sensibilidad y esa ubicación en la naturaleza. Y era por eso, porque ellos tienen distintas partes del cuerpo que hacen que sean sensitivos a ciertas cosas. Aparte de eso, que cortar el cabello normalmente es sumamente agraviante a los indígenas. Es como que pierden. Claro. O sea que es un poco como la cuestión de Sansón, aunque actualmente sí, por una influencia cultural nuestra, ya ellos utilizan la misma forma en que nos cortamos el cabello. Sí. Bueno, está también con nosotros el padre José Zanardini. Padre, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Gusto estar aquí con Dora. Empezaron antes el programa. Empezamos un poco antes. Ah, bueno. Somos muy... Bueno, no te digo nomás, padre. Empezamos puntual. Quiero felicitarle por esa maravillosa escritura, muy precisa, exacta, desde el punto de vista antropológico. No sé quién lo hizo. Nosotros, país. Trabajo ustedes hicieron. Porque el doctor es mi maestro. Muy lindo. Mi primer maestro. Sí. Yo cuando asumí la dirección no sabía nada de antropología. Entonces fui a pedirle ayuda. Y él nos proporcionó los mejores profesores que se fueron a enseñarnos en nuestra oficina. Nos proporcionó una biblioteca. Y de hecho nunca nos abandonaron, o sea que es el aporte que nosotros tenemos del padre y también del monseñor Fris, que es antropólogo, o sea, siempre estuvieron y están con nosotros. Excelente. Y yo creo que eso es de repente lo más satisfactorio que nosotros tenemos después de un arduo trabajo. Padre, ¿hace cuánto que usted trabaja con los pueblos indígenas en Paraguay? Yo desde que vine, como le suelo decir, cuando ustedes no habían nacido todavía, son 47 años, justamente con los ayoreos. ¿Cuánto fue el tiempo que usted
convivió con los pueblos originarios más largos, así que no vino hacia Asunción, que se quedó ahí. Entre los años 84 y 89. De hecho, que llegar luego habrá sido difícil, padre, en esa época hasta los pueblos. No fue difícil. ¿No? No, para mí no fue difícil. Porque vine no como uno que va a hacer algo con ellos, sino uno que va a aprender. Va a aprender. ¿Y cuánto tiempo se quedó, padre, con ellos en esa ocasión? 5 años. 5 años. Sí, seguidos. Así como están ellos aquí en esas chozas. Me llamó mucho la atención esta especie de zapatilla, como nosotros le decimos, que se ve en pantalla. Eso evidentemente está hecho de madera y lo hacen ellos, ¿verdad? ¿No? Bueno, ahora la hacen también de madera, pero originariamente son de cuero de tapir. De tapir, exactamente. Que es muy resistente. Y es por eso que le decían Pitayovay. Pitayovay. Porque no se le veían los dedos. O sea, no se sabía cuál era la parte, no sabía si se iban o estaban regresando. Claro, porque no se queda la huella del talón y los dedos. ¿Y usted usó eso, padre, también? Bueno, sí, usaba así como turista. Padre, ¿y hace cuánto que no está yendo a la comunidad? Bueno, yo estuve hace poco, voy y vuelvo ahora por el tema de las escuelas indígenas. Sobre todo, no solo lloreo, también de la otra lengua. Pero hemos publicado diccionario de la lengua lloreo, español, guaraní, portugués. Padre, y en estos 47 años de trabajo que usted está llevando adelante en campo, conviviendo con ellos, ¿qué cosas han cambiado en estos casi 50 años de trabajo? Yo creo que más que ello hemos cambiado nosotros. Nos hemos aprendido de los pueblos lloreos, también de los otros pueblos indígenas, que no son los que vemos por la calle, ¿verdad? Esos no son los pueblos indígenas. Hemos aprendido muchas cosas. Primero, el sentido de la persona, del respeto a la persona, que lo tienen profundamente. El respeto a la naturaleza, que nosotros somos los destructores del planeta. Y ellos están cuidando. Ellos son parte de la naturaleza. Esa es la gran filosofía diversa. Nosotros tenemos la filosofía griega, donde el ser humano es el dueño de todo. Esa es la filosofía griega, con nuestra mente, nuestra razón. Ellos no es así. Ellos no es que no son racionales, sino que ellos se sienten parte de la naturaleza. Entonces establecen con la naturaleza relaciones casi de persona a persona. Es una espiritualidad diferente, que mantiene una cohesión entre el pueblo y la naturaleza, la planta, el aire, la tierra, el agua, el fuego. Entonces da toda una situación. Y la otra cosa importante que nosotros hemos perdido, estamos perdiendo, el sentido comunitario del grupo. Nosotros somos muy individualistas. Yo y otra vez yo, ¿verdad? El individualismo de la sociedad contemporánea. Ello nos enseña, y el otro tema importante es la esencialidad. A nosotros el consumismo nos dice, compra hoy ese celular, mañana esto, mañana aquello. Hoy esa lavarropa, mañana una más rápida, una que te lava mejor. Y seguimos comprando cosas. Llenamos el planeta de basura. Y ellos nos enseñan la esencialidad, lo que es esencial en la vida para vivir dignamente, honestamente y felices, sobre todo felices. Sobre todo, exactamente. Felices. Eso es lo que uno... Mira, yo llegué ahí, venía de mi estudio de antropología en Londres, donde nadie habla, nadie se ríe, todo, cada cual anda por lo suyo. Llegar ahí, ver la gente reír de noche, alrededor del fuego, hablando de cualquier cosa, de un pájaro que cayó, de cualquier tontería, era motivo de risa. La esencialidad y la alegría de la vida. Tú sabes que hace un poco tiempo leí algo que me hizo mucho ruido, no recuerdo específicamente quién lo escribió y a qué hacía referencia, pero hablaba justamente de un pueblo indígena que recibe a una persona como nosotros, a un hombre blanco, y en la profundidad de la noche se encuentran dos indígenas conversando entre ellos y uno le cuenta al otro que estaba profundamente triste porque el hombre blanco le contó que él no escuchaba las estrellas. Sí. Así es. Y vos sabés que este pueblo,
que muchos paraguayos piensan que son caníbales, que son matones, que son... Te cuento mi primera llegada a ellos en el año 78, ¿cómo fue? Me iba con el barquito, entonces no había todavía la bioceánica, ¿verdad? Se tenía que ir por agua. Salía la lancha ahí donde está ahora Montevideo, que comienza la costanera, ahí era el puerto. Una lancita que se llamaba Cacique II. 3 días para llegar a la orilla del río Paraguay, cerca de Puerto Murtiño, frente a Mato Grosso, donde habían salido del monte pocos años antes los primeros al lloreo no contactados. Entonces todos decían peligroso. ¿70 ahí? ¿En el 70 ahí? 78. 78. Habían salido la primera vez en el 62, primero grupo, pero en los años siguientes iban saliendo. Entonces había algunos que habían salido 2 o 3 años antes, que estaban ahí en el grupo. Entonces cuando llego ahí era la medianoche del tercer día, digo al capitán, ahí están los ayoreos, estaban ya todos en la ribera porque se paró el barquito en el medio y de noche y todos corrían ahí con su antorcha a ver quién llega a esta hora, ¿verdad? Me dice, mira, es muy peligroso para ahí, no se le ocurra irse ahí, son peligrosos, matones, te van a hacer cualquier cosa. No, yo me quiero ir, que sí, que no. Conclusión le dicen, yo me quiero ir. Entonces soltó la canoita al chico, el marinero, le dije acompañar para ahí a la ribera y que se la vea él. Me lleva a remo, ¿no? Me lleva ahí yo con mi mochila, nunca sabes el detalle. No, eso no. Llego ahí al barranco, hay un desnivel, ¿verdad? En el barranco, y el muchacho me dice, tenés que saltar. Le digo, ¿cómo voy a saltar? Que no. Y ahí estaban todos en pie, los ayoreos silenciosos, silenciosos con su palo santo, que es resinoso, encendido, así, un espectáculo de película, impresionante. Lástima no tenías una cámara, padre. Sí, no tenía nada en ese tiempo, impresionante. Entonces que sí, que no. Y entonces, ¿está en tu mente esa fotografía? ¿Está en tu mente todavía esa fotografía? Sí, la tengo aquí. El muchacho me dice, tenés que saltar, ¿no? Digo, mira, no voy a caer en el río. Ahí estaban los camalotes, están los yacaré, están la víbora, está todo. Conclusión, que me dice, bueno, entonces sacamos la tablita donde se sienta ahí en la canoa. Me la pone así inclinada como una pasarela. Pasarela, entonces yo todo contento, me voy. Cuando estoy en el medio, la pasarela se mueve, plaf, yo me caí al fondo del río. Digo, José, estás perdido. Se ha muerto, toqué fondo. Sí. Así, imagínate para mi mente que venía de Europa, caer en un río donde hay cualquier inseguridad, no sabe nada de lo que hay adentro abajo, y siento brazos que me levantan. Cuando salí afuera, mira, no era el marinero, eran los ayoreos. Los ayoreos, matones, caníbales, asesinos, todo, me salvaron a mí la vida. Excelente. Padre José Zanardini, Dora Penayo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a despedirles y esperar contar con la presencia de ustedes para poder seguir hablando de esto tan importante que son nuestros pueblos originarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, hacemos un corte y enseguida venimos con el ministro Nicora. Estuvieron ellos trabajando en un gran operativo en el Alto Paraná. Te vamos a contar todo sobre eso después del corte. Ese trabajo es... Diferentes somos los padres de hoy en día, porque antes nuestros papás nos dejaban dormir, la mamá se hacía cargo, ahora como que los hombres también participamos en esa crianza, hasta cambiar pañales y dar leche de madrugada. Es cierto, tengo que ser sincero, tengo una señora que es fantástica, que hace un papel de madre increíble, eso tengo que decir. Y también, Cristian, tuve la suerte de tener un padre increíble. ¿En serio? ¿Él era los que cambiaba pañales, daba leche? Era un padre que estaba presente, que nos enseñó a tener valores, a tener principios, a ser meticulosos. Como todo joven rebelde, al comienzo nos costó, y después con el tiempo, sobre todo valorando ya la ausencia. Muchas veces hace falta que no estén presentes para valorar aquellas cosas que nos enseñaron. Bueno, yo lo despedí cuando tenía 24 años. Qué joven. Y a partir de ahí fui comprendiendo muchas cosas. El por qué se sentaba y me decía, es mucho más valioso
la sinceridad, la franqueza, a lo mejor chocar con algunas personas que tratar de caerle bien a todo el mundo. Ese es un gran error en el que muchas veces caemos. Y tengo la vara muy alta. ¿Te acuerdas siempre de él, doctor? Porque era una persona que vivía de su trabajo, era un excelente médico y yo siempre le admiré mucho porque era una persona que, aparte de ser un buen médico, era un buen padre y un buen deportista, Cristian. Entonces ahí a veces nos escapamos de repente del trabajo, hacemos un poco de ejercicio, que es una terapia también, y después, bueno, volvemos a las tareas de papá y de ministro. Y decime una cosa, ¿te marcó mucho tu viejo? Muchísimo, me marcó muchísimo porque era una persona amorosa, porque era una persona querida por todos, y hasta hoy día, ya son 20 años prácticamente que él no está, hay muchos amigos, colegas médicos que se siguen acordando de él y me mandan mensajes y me dicen qué orgulloso hubiese estado tu papá si ve todo lo que están haciendo, que realmente es un trabajo que hacemos por el país, por la patria, como se dice, es un desafío muy grande. Te soy sincero, Cristian, yo tuve mis dudas para aceptar este gran desafío porque yo conozco el Ministerio de Justicia ya de hace unos años atrás. Estoy desde el 2020, desde el año 2020. De hecho que te probaron varias veces, ministro, y dijiste varias veces que no. Muchas veces dije que no, muchas veces dije que no y sé que me gano muchos amigos, entre comillas, por eso, pero en la confianza justamente del Ejecutivo es que nosotros nos ponemos a prueba todos los días para honrar esta oportunidad que tenemos, Cristian. No ha de ser fácil manejar las cárceles de Paraguay y todo el sistema penitenciario que ustedes recibieron realmente estaba en terapia intensiva. Yo, ¿por qué puedo decir esto con toda propiedad? Porque me tocó ver ese sistema penitenciario cara a cara. Nos llaman para un incendio, ingresamos a Tacumbú y nos encontramos con internos decapitados, guerras internas. Eso estaba descontrolado, ministro. Sí. Ustedes hicieron un gran operativo hace un tiempo atrás y nuevamente se replicó eso en el Alto Paraná. ¿Fue difícil tomar el control de las cárceles nuevamente en Paraguay? Vos sabés, Cristian, que me trae a la memoria momentos muy difíciles de la administración del sistema penitenciario. Nos tocó ver de cerca esos momentos y también al momento de tomar la decisión de intervenir con las fuerzas públicas, tanto policías, militares, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa. Fueron momentos muy difíciles, fueron momentos de prueba, Cristian. Vos recordarás que en el 2023, allá antes de finalizar el año, por el mes de octubre, tuvimos esos motines que tuvimos que estar presentes para buscar establecer un canal de diálogo con esta organización. ¿Te tocó negociar a vos? Me tocó acercarme. No, negociación no es la palabra, ¿cierto? Sí. Te tocó dar las reglas de juego a vos, porque dijiste en varias entrevistas que no era una negociación y con el crimen no se negociaba. Con el crimen no se negocia, Cristian. Te agradezco que te traigas a la memoria eso, porque una cosa es establecer un canal de comunicación, poder entender qué es lo que está ocurriendo, por qué se está generando el inconveniente, por qué hay una reacción de la población penitenciaria y a partir de ahí trabajar para subsanar eso. Y muchas veces en el diálogo, y eso hacemos mucho también con las casas de justicia, la mediación, el diálogo con las personas, acerca posiciones que a veces uno entra en una intransigencia sin saber realmente qué hay del otro lado. Este caso fue un caso mucho más difícil, ¿verdad?, de llevar adelante, pero finalmente lo que evitamos en aquel momento fue una masacre. ¿Qué era la información que ustedes tenían? Bueno, en ese momento lo que ocurría era que este grupo, esta organización nacional criminal, demandaba la presencia de autoridades frente a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, porque corría un rumor de que en teoría se había desmembrado, asesinado a una persona que estaba privada de libertad, un oficial de policía que estaba procesado por un hecho punible, cosa que finalmente se constató que no era así. Esta persona se había fugado de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y eso se corroboró con un trabajo de inteligencia del Ministerio del Interior. Ese mismo día yo tuve la información de inteligencia de que esta persona efectivamente se había fugado
llamamos a una conferencia de prensa, pero ya no había vuelta atrás, ya había una efervescencia dentro de la penitenciaría que realmente era una muestra de poder, de fuerza de esta organización criminal. Eso es lo que realmente ocurrió detrás de estas bandas, estos pedidos de presencia y demás. Y demostraciones. Y demostración de fuerza. Tal es así que a las 10 de la noche, finalmente el presidente de la República, que estaba en el Ministerio de Justicia, nos autoriza para marcar presencia en la Penitenciaría Nacional y a partir de ahí empezamos a trabajar. Ellos pedían que la gente de la FOPE no esté frente a la entrada, que se retiren las fuerzas. Empezaron a ser liberadas las mujeres, algunos funcionarios que estaban secuestrados. Gracias a Dios no hubo grandes heridos, pero habían personas que necesitaban... Yo me acuerdo que vi uno que estaba con la cabeza rota. Contuso, sí, que estaba contuso, pero había gente que estaba asfixiada por el humo, la tensión. Estar ahí adentro te genera todo tipo de desesperación, Cristian. Y a partir de ahí empezamos a construir un canal de diálogo. Eso se desactivó en ese momento y nos dimos cuenta que más pronto que tarde teníamos que llevar adelante el operativo que se venía ya planificando con la Policía Nacional, con las fuerzas militares, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de la Defensa Pública. Eso nos llevó a que un mes y medio después, el 18 de diciembre, finalmente se realice el operativo Venerate, un operativo que hay que decirlo fue exitoso, pero costó vidas. Costó la vida de Martín Mendoza, el oficial del INSE que perdió la vida, y de 11 personas privadas de libertad. Tristemente se tuvo que pagar ese alto precio para restablecer el control y a partir de ahí se mandó un mensaje muy profundo al interno del sistema penitenciario porque paralelamente se habilitaron los módulos, el módulo de régimen cerrado especial o máxima seguridad de la penitenciaría que hoy lleva el nombre de Martín Mendoza en honor a este oficial que cayó en el operativo, que es Martín Mendoza, que se encuentra en emboscada. Ahí fueron enviados todos estos representantes de esta organización criminal y a partir de ahí empezó la administración de un nuevo modelo de gestión penitenciaria porque nunca más se retrocedió, nunca más se permitió que estas organizaciones nos digan, ustedes pueden entrar hasta aquí, ustedes no pueden hacer esto. Me acuerdo. Vos sabés que a mí nos pasó, ministro, en este incendio que yo te conté. Nosotros tuvimos que entrar a pedirle a uno de los líderes que nos permita sacar los cuerpos de ese incendio. ¿Vos estuviste ahí, Cristian? Yo estuve, yo soy bombero, estuve ahí, ahora no es más presidente, pero estaba Carlos Torres cuando eso como comandante. El estimado Carlos Torres, con quien me tocó trabajar en el 911. Sí, y con él tuvimos que entrar a pedir la autorización para retirar los cadáveres. Ahí ellos marcaban las reglas de juego, quién entraba, quién salía, y te voy a decir más. Prohibieron la entrada de los bomberos azules porque decían que eran los bomberos de la policía y solamente los bomberos amarillos teníamos el ingreso permitido. Por eso te digo, yo vi el control que había en la administración anterior. Sí. Era realmente así. También en este operativo que ustedes hicieron, se cortó esas órdenes que salían desde dentro de la cárcel, porque también era una información que nosotros manejábamos ya en la prensa de que se seguían impartiendo informaciones de dentro de la cárcel. ¿Eso se cortó, doctor? Sí, claro. Nosotros fuimos objeto de estas personas que solicitaban reuniones presenciales, sin ningún motivo. De repente llegaba algún director, nos decía, señor viceministro, cuando eso yo estaba en mi carácter de viceministro, fulano tal solicita una reunión con usted. Fueron 2 veces. La segunda vez le prohibí terminantemente que vuelva a ser mensajero de esta persona. Después esa persona fue cambiada, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos por qué sentarnos a dialogar. El Estado paraguayo no negocia con el crimen organizado. Eso está clarísimo. Eso lo aprendimos ya desde nuestra estancia en el Ministerio del Interior, allá por el 2012-2013, cuando aprendimos de los colombianos cuáles eran los delineamientos generales para evitar mayores conflictos. Ellos que tienen mucha experiencia con el secuestro, con el crimen organizado, con el tráfico de drogas, nos decían, el Estado no puede negociar con el crimen organizado y tampoco se mencionan por nombre a estas organizaciones porque no hay que darles identidad. Sí, eso también lo escuché que dijiste varias veces. ¿Qué es el operativo Umbral, ministro? Bueno, el operativo Umbral significa una transición de algo viejo a algo nuevo, a algo positivo. Es como cruzar el umbral. Es como cruzar un marco, un umbral, como históricamente vemos que hay mucho simbolismo
con los arcos del triunfo que tenemos en París, en Reino Unido, ¿verdad? Es como la transición de lo que ocurrió, que puede ser malo o bueno, a algo mejor. Entonces, el operativo tuvo el nombre de Umbral porque al trasladar este gran número de personas privadas de libertad, 516 personas, de la vieja penitenciaría de Ciudad del Este a la nueva penitenciaría de Mingaguazú, Centro de Reinserción Social, nosotros quisimos graficar con este nombre la transición de un sistema actual que ya necesita ser mejorado y necesita un nuevo modelo de gestión, y la nueva penitenciaría de Mingaguazú, que cuenta con una infraestructura de primer nivel, tecnología de punta y un personal capacitado de cero, que fue objeto... ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que hay 3 pilares fundamentales para tener éxito en la administración del sistema penitenciario. Infraestructura que nos permita no trabajar en hacinamiento, porque el hacinamiento es la madre de todo o casi todos los problemas que se generan dentro del sistema: corrupción, informalidad, enfermedades, malestar, maltrato a las personas privadas de libertad. Con infraestructura nueva y habilitando 1.237 plazas nuevas en Mingaguazú, nosotros contamos con lugares perfectamente delineados, módulos perfectamente establecidos. Son 8 módulos. En esos 8 módulos, que es un cuadrado grande donde se van repartiendo, tenemos lugar para 165 personas distribuidos en estos 7 módulos convencionales más el módulo de máxima seguridad. Entonces, el que está en el módulo 1, que son los que tienen mejor conducta, que ya tienen el régimen de semilibertad, que ya están por egresar del sistema, está muy cerca de la salida, es muy gráfico. Esas personas no saben quiénes están en el módulo 2, que están dentro de los programas de reinserción social, que van a compurgar su pena aquí a 2 años máximo, y tampoco saben quiénes están en el módulo 3, 4, 5, el 6 y el 7, ya son los más que tienen conducta media, establecidos como media peligrosidad, y después ya el régimen cerrado especial o máxima seguridad, que son los de alta peligrosidad. Entonces, eso nos permite a nosotros poder establecer todos los programas de reinserción social de manera eficiente, porque aquí solamente tenemos personas condenadas, Cristian. ¿Cuántos módulos son? 8 en total. 8 módulos. Sí, 8 en total. Y podemos cumplir por primera vez un precepto constitucional, que es primero respetar la presunción de inocencia y la separación de personas procesadas y condenadas. Y yendo un poco más dentro de la clasificación de personas condenadas, la subclasificación de acuerdo al nivel de peligrosidad: mediana, baja y alta. Ministro, estamos hablando de las penitenciarías y estamos encontrando un problema grande en la sociedad paraguaya, que es el consumo de drogas. ¿Cómo estamos con eso dentro de las penitenciarías en Paraguay? Es un gran flagelo que tenemos, es un gran desafío, Cristian, que tenemos, el consumo de sustancias prohibidas. En este operativo que llevamos adelante en pabellones de organizaciones criminales se encontró una buena cantidad de sustancias prohibidas, y siempre estamos haciendo requisas y se encuentran sustancias prohibidas. ¿Qué es lo que estamos buscando cambiar para evitar que eso siga ocurriendo? Bueno, primero, empezando por el nuevo modelo de gestión, con estos nuevos centros penitenciarios tenemos la tecnología necesaria para detectar el ingreso, con escáneres de última generación, con unos arcos donde pasa la gente y te detecta todo lo que esté prohibido, como en los aeropuertos, y también detectores de metales portátiles, y eso sirve para hacer requisas 2 veces al día. En todas las celdas se hacen requisas, eso por protocolo está establecido. Entonces, salen las personas privadas de libertad a hacer su trabajo de reinserción o de esparcimiento, y un agente penitenciario entra, revisa toda la celda, y ahí después habilita el ingreso nuevamente de estas personas. 2 veces por día, todos los días, los 7 días de la semana. Ministro, otra cosa que yo vi que lograste hacer también es la contratación de casi 1.000 nuevos funcionarios para el sistema penitenciario. Sí, en realidad es un número un poco inferior, pero apuntamos este año a llegar a ese número con este nuevo grupo que está siendo capacitado el lunes. Iniciamos un nuevo curso de capacitación de inducción para agentes penitenciarios. Eso nos va a dar 180 aproximadamente nuevos agentes penitenciarios, que nos va a permitir a la par pensar y enfocarnos ahora en Martín Mendoza, porque Martín Mendoza solamente está habilitado para el módulo del régimen
cerrado especial o máxima seguridad, pero queremos ya ir habilitando los demás módulos para ir sacando más gente condenada de los centros penitenciarios y llevarlo a esta nueva penitenciaría. Lo que la gente vio en estos días y que aplaudió, justamente estamos teniendo atrás, es cómo cree que él tiene que estar en su casa mirando cuando son trasladados esto, e incluso comparaban con el gobierno de Nayib Bukele, ¿verdad? Sí. Es un buen paralelismo porque la gente espera que realmente el Estado paraguayo tome el control de sus cárceles y que haga este tipo de operativos. Sí, yo quiero remarcar que no hay precedentes de haber hecho un operativo así en Alto Paraná. 20 ómnibus, son 400 agentes de las Fuerzas Armadas de la Nación, 570 agentes policiales, 320 agentes penitenciarios, 60 funcionarios administrativos, todos juntos trabajando por un mismo objetivo, que es la de trasladar, clasificar a estas personas, registro con el sistema AFI, todos pasaron por el reconocimiento de huella dactilar para reconfirmar quienes dicen ser. Antes de ser trasladados a Mingaguazú, se le entregaron uniformes por primera vez. Ustedes ven Sí. que hay agentes, que hay personas privadas de libertad que tienen uniforme. ¿Y por qué nosotros proveemos de pantalones, remeras largas, shorts, remeras, zapatillas y championes? No por decir, porque hay un sector de la ciudadanía que dice, ¿por qué el Estado gasta en estas cosas? Quiero decirle que esto es todo fruto de la cooperación y de la gestión que el Ministerio de Justicia hizo con organizaciones no gubernamentales, llámese UNOPS, UNODC y otros organismos, que nos dan esa cooperación viendo que hay una seriedad en la gestión y siendo institucionalistas. Todo esto no le costó un peso al Ministerio de Justicia y va de la mano con justamente una organización más profesional, más institucional. Lo de amarillo que pudimos ver son las personas privadas de libertad convencionales, y los que están de rojo son del Alta modo peligrosidad. de régimen cerrado especial o alta peligrosidad. Exacto. Yo aplaudo y realmente me quito el sombrero frente a esto porque es igualarle también, ¿verdad? Porque estos probablemente estaban vestidos mejor que nosotros y es que el traslado se hacía en otras condiciones. Sí. Y es como hay que igualarla todo y demostrarle que están, para empezar, presos. Y siempre van a haber críticas. Yo mismo critico a veces cuando las cosas se hacen mal, pero lo que hay que aplaudir se aplaude, lo que hay que hacer una felicitación se hace, y hoy estamos viendo algo que no se veía en Paraguay en general. Si nosotros tenemos que hablar de esta reinserción a la sociedad, ¿se va a poder convertir en realidad en algún momento eso? Cristian, esa es una buena pregunta. Nosotros tenemos grandes testimonios de vida de personas que pudieron realmente cambiar su situación estando en contexto de encierro, pero eso tiene que ser de forma masiva y tenemos que ofrecer más alternativas a las personas privadas de libertad, condenadas sobre todo. Yo participé hace poco de egreso de la Facultad de Derecho y de Administración en la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza, y mucha gente y muy poca gente sabe que las personas privadas de libertad pueden acceder a la carrera de Derecho, de Administración, estando privados de libertad. Uno de ellos inclusive contó su testimonio que inició la carrera de Derecho estando privado de libertad y después, al lograr su libertad, antes de terminar la carrera, pasó a ser compañero de curso de sus compañeros de carrera. Y Hicimos una historia nosotros de eso. Y terminó la carrera. Ustedes hicieron la Sí, historia de eso. nosotros hicimos Sí. la historia de eso aquí en el canal. Ministro, yo te agradezco por estar con nosotros. Te pido, esta es una entrevista que le hubiera encantado a Roberto Pérez hacer. Sí, sí. Pero Roberto Pérez también tiene que ordenarse porque él estaba enfermo. Creyó que ya estaba recuperado, vino al noticiero, empezó a hacer su vida normal y tuvo una recaída. Entonces le enviamos un abrazo a Roberto Pérez. Yo sé que le hubiera encantado hacer esta entrevista. Él habla mucho del PowerPoint, de las cosas que se proyectan y que no se hacen, y yo sé que esto es algo que a él le gustó realmente. Muchísimas gracias, Cristian, y un saludo a Roberto, que no pudo estar con nosotros hoy día, y te agradezco el concepto. Hay mucho esfuerzo aquí detrás de este resultado, y yo quiero remarcar esto, Cristian, antes de despedirnos. Ahí está tu cámara, te mira la gente de frente. Este es un trabajo realizado a través del Ejecutivo, del presidente Santiago Peña, a través del Consejo de Defensa Nacional, que compone el Ministerio del Interior, el Ministro de Defensa, la Secretaría Nacional de Inteligencia,
y otros altos mandos. No es solamente una idea, un procedimiento y un trabajo del Ministerio de Justicia. Acá hay muchísimas instituciones involucradas para tener este resultado y yo tengo que agradecer a la Policía Nacional, a las fuerzas militares, a la ESAP también, a la ANDE, porque se encargó de poner columnas de iluminación alrededor de todo el predio y en todo el camino, a la ESAP por la provisión de agua y de insumos para el operativo, no solamente para nosotros, para las personas privadas de libertad también. Tengo que agradecer al Ministerio de Salud Pública, tengo que agradecer a, espero no olvidarme de ninguna institución, pero el resultado es de un trabajo en equipo. El presidente nos pide que siempre trabajemos en equipo. Ahora me toca a mí contar lo que se hizo porque el Ministerio de Justicia es el beneficiario, pero hay muchas instituciones encargadas de que esto haya salido como salió. Sí, muchísimas gracias, ministro. Esperamos que el trabajo siga adelante porque hay mucho que hacer en el sistema penitenciario y como siempre le digo a los ministros que vienen de invitados en los diferentes programas, reclamamos porque demasiado atrasados nomás también estábamos y probablemente ustedes digan, nosotros no estamos haciendo y lo que pasa es que estábamos tan atrasados que lo que ustedes están haciendo viene con un poco de necesidad por parte de la gente, pero lo importante es que están avanzando a pasos agigantados. Muchísimas gracias, ministro Rodrigo Nicolás. Un placer, realmente salgo muy contento de haberte conocido, Cristian, y de haber tenido la oportunidad de todo lo que hicimos, que la gente conozca, dimensiones, porque hay mucho esfuerzo y finalmente este resultado es para mejorar la salud de las personas privadas de libertad, pero la seguridad pública. Todo lo que ocurra dentro del sistema repercute en la seguridad pública. Y se daban las órdenes adentro y ahora está cortado. Bueno, nosotros vamos a encontrarnos la próxima semana en Mano a Mano. Seguramente ya va a estar el querido Roberto acá compartiendo con ustedes. Nosotros le estamos cubriendo, tratando de cubrirle porque realmente estamos hablando de un capo. Yo mientras te dejo un súper consejo.